Bienvenidos una vez más aquí a Desafío Universitario de Curso CIE. Y bueno, lo prometido es deuda. Estamos una vez más con el profesor Gustavo Ramírez con un tema que se llama genética mendeliana. Se le llama mendeliana por Mendel, ¿correcto? En biología hay que entender a la célula y al ADN. Si entiendes esas dos cosas, ya tienes más de la mitad del caminito entendido de biología. Porque el ADN, todos los seres vivos lo tenemos. ¿Qué tiene que ver los genes, los alelos o cómo interactúan? Pues sí, ¿cuál es su función en este proceso? El ADN se viene descubriendo prácticamente hasta mediados del siglo XX. Okay. Watson, Crick y Rosalind Franklin son quienes nos dijeron el ADN es esta sustancia, esta molécula, está hecha de esta manera, aquí está la información genética. Hay un caso bien particular, o varios mejor dicho, de enfermedades que se transmiten, por ejemplo la diabetes, ¿no? Sí, así es. Por generaciones y generaciones se transmiten. Y bueno, yo creo que la genética mendeliana puede abordar muy bien este tema, profesor. Si no me falla la memoria, Mendel utilizó guisantes para aportarnos todo lo que conocemos el día de hoy sobre la genética. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Desafío Universitario de Curso CIE. Y bueno, lo prometido es deuda. Estamos una vez más con el profesor Gustavo Ramírez. ¿Cómo estás, profesor? Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes. Y una vez más, como ya es costumbre, nuestra amiga Vale. ¿Cómo estás, Vale? Hola chicos, muy bien. Buenos días. Feliz de estar aquí con un episodio más, con un tema bastante interesante para el día de hoy. Es correcto. Y el profe Gustavo pues también le sabe muy bien a la biología. Y el día de hoy, profesor, tenemos un tema bien interesante que justamente platicábamos antes de arrancar con el podcast. Sí. Que es prácticamente la biología clásica o un enfoque clásico de la biología. Así es. Con un tema que se llama genética mendeliana. Se le llama mendeliana por Mendel, ¿correcto? Exactamente, sí, precisamente porque está fundamentada en los principios descubiertos por Gregor Mendel, en el siglo XIX. Correcto, profesor. Y hablando del tema, a mí, por ejemplo, me dicen mucho que me parezco a mi papá. Mucho. Y otra persona me dice que me parezco mucho a mi mamá y otra persona me dice que me parezco a mi tío, etcétera. Ese parecido que yo tengo tiene que ver justamente con este tema que es la genética mendeliana, que, pues, profesor, denos un contexto para comenzar. Sí, claro. O sea, pues sí, efectivamente, como tú lo percibes y como seguramente todos lo percibimos, siempre nos dicen por ahí alguna tía, nuestra abuelita, ¿cómo te pareces a tu mamá? ¿Cómo te pareces a tu papá? O me recuerdas mucho a tu abuelo o a tu bisabuelo. ¿Eso por qué pasa? Bueno, pues porque finalmente todos nosotros somos descendientes de esa conjunción genética, precisamente de papá y mamá, y somos herederos de sus genes, de sus características. Algunas de ellas las expresamos, otras no, pero estas tal vez van a aparecer posteriormente con nuestros hijos o nuestros nietos. O sea, finalmente el estar vivo significa que en algún momento tenemos que transmitir nuestras características a una nueva generación. O sea, nos tenemos que reproducir. Y la parte importante de reproducirse es precisamente eso, transmitir nuestras características a nuevas generaciones. Si no me falla la memoria, Mendel utilizó guisantes para aportarnos todo lo que conocemos el día de hoy sobre la genética. ¿Por qué cree o me puede explicar usted por qué es que elige los guisantes como parte fundamental de este experimento, por favor? Sí, claro, pues eso es muy interesante porque con Mendel pasa algo. Mendel, de hecho, era un sacerdote. Él era una persona religiosa, era un monje agustino. Él nació en el siglo XIX, 1822. En lo que en aquel entonces todavía era el Imperio Austriaco, que actualmente es República Checa o Chequia, y se formó precisamente como religioso, pero en un principio él estudió en la universidad, estudiaba filosofía, estudiaba física, y de hecho en sus clases de la universidad, él estuvo en contacto con un profesor que fue una gran influencia para él, y del cual aprendió técnicas de agricultura. Sí, de hecho, se volvió un gran aficionado a la agricultura, al cultivo de plantas, y posteriormente cuando se volvió religioso y que estuvo pues viviendo en una abadía ahí en el Imperio Austriaco, pues se dedicaba a cultivar hortalizas, a cultivar plantas. Y pues esta curiosidad científica que tenía lo llevó a darse cuenta que precisamente la planta de guisantes, los chícharos, como comúnmente los conocemos, el chícharo inglés, que es la variedad que él cultivaba, pues manifestaba características de una manera muy constante
muy homogénea, y pensó que ahí tenía la oportunidad de hacer un experimento de agricultura. Básicamente todo empezó por curiosidad científica, por querer hacer un experimento. Le pidió permiso, de hecho, al abad de su monasterio, le pidió, oigan, pues deme chance de tener un campo de cultivo donde pueda yo hacer algunos experimentos. Entonces, bueno, finalmente le dieron permiso. O sea, se juntaron varios eventos muy afortunados. Sí, tanto que él tuvo esta curiosidad de hacer experimentos, tanto que le dieron permiso para poderlos hacer y tenía todo el tiempo disponible para llevarlos a cabo. Y el guisante tiene una forma de heredar sus características de padres a hijos que le sirvió mucho para hacer sus primeros experimentos. Entonces, esa es la razón de por qué escogió el guisante, porque es una planta finalmente muy bondadosa en cuanto a poder observar sus características. Es muy fácil verlas, ¿no? Y entonces le servía como un modelo experimental muy, muy adecuado. Perfecto, profe. Una frase bien común también de mamá, de tía, es es que tienes muy buenos genes, ¿no? O muy malos genes también. Sí. Y de aquí viene la pregunta, profe. A mí genes me suena a genotipo. Sí, claro. Por ahí también hay el fenotipo. ¿Qué es? ¿Qué son estos dos? Correcto. Mira, primero, antes de explicar eso, creo que sería importante decir que si uno ya tomó clases, como seguramente muchos de los que nos están viendo ya tomaron clases de genética en algún momento, pues siempre tenemos asociada, de hecho, esta palabra gen con Mendel. Sin embargo, no fue Mendel quien inventó esa palabra, ¿no? De hecho, en su momento, un contemporáneo de Mendel, Charles Darwin, fue la persona que pensó en su momento que las características de los seres vivos y que se transmitían de una generación a otra estaban contenidas en algo, pero él no sabía qué. O sea, de algo estaba seguro Darwin, no sabía qué. Entonces, a eso simplemente le llamó pangenes. Okay. Pangenes, y de ahí nosotros hemos tomado la palabra genes. En realidad eso fue creación de Charles Darwin. Pero lo que sí afirmó Mendel es que había características, se le llamaba más bien características o caracteres, que eran dominantes, recesivos, y de ahí se desprende después esta idea del genotipo y también del fenotipo. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? El genotipo es el conjunto de instrucciones que tenemos en nuestras células para que las células se construyan, nos construyan a nosotros mismos y funcionen. Es decir, es todo el paquete de información. Sin embargo, no toda esa información se expresa. Entonces, solamente aquellas características que se expresan, me refiero, que ya ayudan a construirnos el color de los ojos, el color de la piel, la forma de la cara, nuestra complexión, estatura, etcétera. Todo lo que se manifiesta externamente es lo que llamamos el fenotipo. ¿Sí? Genotipo es toda la información que tenemos contenida, hoy lo sabemos, en la molécula de ADN, que ni por aquí le pasaba a Mendel que existiera algo como el ADN, mucho menos a Darwin, a nadie en su época. Pero hoy en día sabemos que existe una molécula que se llama ADN, ácido desoxirribonucleico, que contiene ahí miles de genes que son capaces de ser transcritos y después de ser traducidos en información, es decir, construirnos, hacernos funcionar, pero solamente la información que se expresa es lo que representa el fenotipo de los seres vivos, ¿no? Esa es la diferencia, y por eso tienes razón, está esa conexión entre gen, genotipo, genética, ¿sí? Tiene que ver con este término que es origen, ¿no? Como el génesis, por ejemplo, el génesis, el origen de las cosas. De ahí viene la palabra gen y genotipo, el origen de cómo estamos todos nosotros construidos. Correcto, que también es pregunta de examen. Y una labor que hace muy bien Vale Torres es que ella, pues bueno, ella está más cercana a nosotros de haber hecho su examen para la universidad. Entonces, lo que hace Vale es que todas estas preguntas que le estamos preguntando al profesor Gustavo, ella las investiga y corroboramos que sean las preguntas que las escuelas, cualquier escuela, las tengan hoy en día. Entre esas preguntas, Vale, ¿cuál otra encontraste? Hay una palabra muy importante que maneja en los genes, los alelos, profe. Correcto. Nos mencionaba que hay como... Bueno, recuerdo que nos mencionan que hay un gen dominante y un gen recesivo. Pero okay. ¿Qué tiene que ver los genes, los alelos, o cómo interactúan, o cómo es que... Pues sí, ¿cuál es su función en este proceso? Exacto, sí, claro que sí. El término alelo hace referencia a las diferentes opciones que tiene un gen para expresarse. Por ejemplo, y hablando específicamente del trabajo de Gregor Mendel. Mendel se daba cuenta que la planta de guisante
tenía varias características que podían así ser bien diferenciadas. Por ejemplo, la clásica, el color del guisante. ¿Sí? El color del guisante, las plantas de guisantes que él cultivaba producían principalmente guisantes de color amarillo. ¿Sí? Y algunas plantas producían, pero siempre eran las menos, algunos chícharos de color verde o guisantes de color verde. Entonces, el asunto con cómo se conectan el término gen y alelo es el siguiente. Para la planta de guisante hay un gen. Ese gen es el que determina el color de la semilla. Y ese gen tiene dos opciones, o sea, dos alelos. O amarillas, las semillas, o verdes. Es decir, el alelo o los alelos son las formas en que los genes se pueden expresar, las diferentes variantes que pueden tener. Por ejemplo, también en las flores de la planta de guisante, Mendel se daba cuenta que principalmente eran de color morado. Y de repente aparecían algunas plantas que producían flores de color blanco. Entonces ahí a eso les podemos llamar, o podemos hablar de un gen del color de la flor, de la planta de guisante, y tiene dos alelos. Un alelo dominante, que es el que tiende a expresarse más, que es el color morado, y un alelo recesivo, es decir, el color blanco de la flor. Es el que se manifiesta, pero siempre en menor proporción. Tiende a ser como apartado, ¿sí? Entonces, esa es la conexión entre gen y alelos. Ok, perfecto. Bueno, ya que nos quedó un poquito claro, ¿me podría mencionar o cómo les puede aparecer a los chicos esta pregunta el día de su examen? Bueno, aquí algo que es bien importante considerar es que cuando se habla de genética mendeliana, que es genética clásica, la base de toda la genética que vendría en las siguientes décadas a los trabajos posteriores a los trabajos de Mendel a mediados del siglo XIX y del siglo XX y hasta todavía la actualidad, ¿sí? Aquí lo que es importante entender es que en el examen, por ejemplo, les pueden llegar a preguntar las relaciones que hay entre un alelo dominante y recesivo en un organismo, por ejemplo, en las plantas de guisante de Mendel. Una manera que tenemos de representar, de simbolizar a los alelos dominantes es con letras mayúsculas. Y los alelos recesivos se representan con letras minúsculas. Es decir, por ejemplo, podemos ponerle al color amarillo de la planta de guisante, a las semillas, le podemos poner al color amarillo, precisamente, como es dominante, representarlo con una letra A mayúscula. Okay. Y al color verde, que es recesivo, que tiende a manifestarse menos, lo representamos con una letra A minúscula. Entonces, hay que entender esas relaciones entre los alelos dominantes, siempre representados con letras mayúsculas, y los alelos recesivos siempre representados con letras minúsculas. Si eso lo tienen presente, ya están del otro lado, ¿sí? Porque eso es algo que se va a utilizar en estas famosas cuadrículas que se llaman cuadros o cuadrículas de Punnett. Punnett era un genetista, también era súper fan de Mendel, y utilizó estas cuadrículas para representar cómo se relacionan en los descendientes esos alelos dominantes con mayúsculas y esos alelos recesivos con minúsculas, cómo se combinan esas letras. Y entonces, ¿qué resultado fenotípico puede aparecer en los hijos? ¿No? Entonces, sí, es clave entender ese asunto. Es muy buena pregunta. Es clave entender cómo siempre los caracteres o alelos dominantes se representan con letras mayúsculas, los recesivos siempre con letras minúsculas. Eso se conserva todavía hasta la fecha. Perfecto. Un tema bien importante también es las leyes de Mendel, profesor. Sí, así es. ¿Cómo podemos relacionar, por ejemplo, la importancia de las leyes de Mendel en alguna práctica, digamos, tradicional, como por ejemplo la agricultura? Bueno, eso es bien interesante porque lo que hay que decir es que antes de Mendel, y por antes me refiero siglos antes de que Mendel postulara sus leyes de la herencia, pues ya se hacían trabajos de genética, solo que a veces la gente no sabía que estaba haciendo genética. ¿A qué me refiero? A que desde tiempos antiguos, desde que los seres humanos, las primeras sociedades que existieron, empezaron a cultivar plantas, empezaron a criar animales, se daban cuenta que ciertos animales, ciertas plantas tenían características muy deseables, frutos más carnosos, más jugosos, que crecían más rápido, que resistían mejor las condiciones de la intemperie. Entonces procuraban tomar las semillas de esos frutos y siempre estarlas cultivando
y los frutos o las plantas que fueran como más débiles, esas dejarlas de lado. Eso ya es hacer genética, ya es estar seleccionando organismos con buenas características, como tú decías, con buenos genes, pero no les llamaban así, ni siquiera sabían que existía eso, sino simplemente estos bichos, como yo les llamo, tienen buenas características, pues vamos a criarlos a ellos, igual con animales, ¿no? Caballos, vacas, perros, animales domésticos, desde tiempos antiguos se han criado. Y hacer esa selección de los mejores, y esos estarlos reproduciendo durante varias generaciones, es hacer genética. Lo que hizo Mendel con sus experimentos de los chícharos, 7 años que se dedicó a llevar a cabo estos experimentos, fue plantear unos principios básicos que describieron lo que él hizo con los guisantes, pero también lo que durante siglos antes ya se venía haciendo en términos de estar haciendo selección artificial de plantas y de animales. ¿Sí? Entonces, esas leyes unifican el conocimiento de la genética. Lo más interesante y al mismo tiempo tal vez triste del asunto es que de hecho cuando Mendel planteó estas ideas y las escribió en un libro, cayeron en el olvido, de hecho, durante algunas décadas. De Mendel no se supo prácticamente hasta el siglo XX, cuando se redescubre a principios del siglo XX su trabajo y se le, ya de manera póstuma, pues se le nombra como el padre de la genética. Ok, le pasó como a Van Gogh, ¿no? Sí, claro, sí, es que había muchos factores, ¿no? O sea, no era un religioso, él mismo no le daba mucha importancia a su trabajo, decía, pues esto está padre, pero no creo que a nadie le importe mucho. Si esto lo hubiera sabido su contemporáneo, Charles Darwin, el impacto que hubiera tenido en el planteamiento de la teoría evolutiva darwinista hubiera sido tremendo, tremendo. Pero finalmente llegó un momento en que las dos ideas coincidieron y bueno, hoy en día hablar de evolución y genética es necesario. Wow, pues es muy interesante, profe. Y como usted mencionaba, pues son varios postulados y si no mal recuerdo son 3 leyes, sí, las de Mendel, las que pues él nos aporta. ¿Estas leyes se las van a preguntar a los chicos ese día en el examen? Sería importante tenerlas en consideración. Es probable, es muy probable que venga algún reactivo, alguna pregunta que involucre las leyes de Mendel. Hay que recordar que pues sí, como efectivamente tú mencionas, son tres leyes básicas de Mendel que se conocen como la ley de la segregación, que básicamente lo que dice, esa es como la primera ley de Mendel, la ley de la segregación, que nos dice que estas características de los seres vivos se separan de padres hacia hijos. Es decir, todos nosotros recibimos parte de nuestros genes de mamá, y la otra parte de nuestros genes, el otro 50% viene de papá. Entonces, las características tienden a segregarse, a separarse de padres a hijos, ¿sí? Es probable, supongamos que tal vez, como en mi caso pasó, mis abuelos, mi abuela por parte de mi madre, ella tenía los ojos verdes, ¿sí? Y sin embargo yo no tengo los ojos verdes, mi madre tampoco los tuvo, pero otros familiares míos, descendientes de mi abuela, sí tienen los ojos verdes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una separación de esa característica, ¿sí? Una vez que mi abuela tuvo a mi mamá y a nosotros nos heredó de este lado, digamos, los ojos de color marrón oscuro, y otros parientes se llevaron los ojos de color verde, ¿no? O sea, se segregaron, se separaron las características. Eso es una primera cosa importante que descubre Mendel, ¿sí? Okay. Eso se llama ley de la segregación. Hay otra ley que se llama la ley de la distribución independiente, o la ley de independencia, se conoce así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que Mendel encontró al estudiar a la planta de guisante es que las plantas podían tener color de semilla amarillo o verde, esos 2 alelos. Y además podían tener a lo mejor la cutícula, es decir, ese como pellejito que le vemos a veces a los chícharos cuando los comemos, que le sale como una cuticulita, una pielecita, podía estar lisa o arrugada. Pero el gen de la cutícula lisa arrugada y el gen de color de semilla son independientes, o sea, no afecta o no hay, digamos, más semillas amarillas con piel arrugada o más semillas verdes con piel lisa, son características independientes entre sí. ¿Sí? Okay. Aterrizándolo, por ejemplo, a nosotros los seres humanos, o sea, nuestra estatura es independiente, hay un conjunto de genes que determinan nuestra estatura, pero son independientes del color de los ojos. Okay. O sea, no es que
por ser más alta o más alto, vas a tener los ojos más claros. Son cosas separadas, tienen que ver, no tienen que ver una con la otra de manera directa. Esa es la segunda ley de Mendel, la ley de independencia. Y la última ley, que es la ley de dominancia. Y esto es que existen alelos que tienden a dominar, es decir, que tienden a expresarse más en los hijos, y otros tienden a quedar ocultos. Pero él se daba cuenta que si cruzaba, por ejemplo, dos plantas que él les llamaba de raza pura, es decir, plantas que solamente producían guisantes de color amarillo y plantas que solamente producían guisantes de color verde, eran razas puras, así las llamaba él. Al cruzarlas, que significa polinizar flor por flor, o sea, fueron más de 28,000 plantas las que cultivó Mendel, y ver cómo salían esas plantas hijas, se daba cuenta que la característica de color verde, del chícharo verde, ya había desaparecido. Todas esas plantas hijas ya no producían chícharos de color verde, solamente amarillo. Entonces él intuyó, bueno, esa característica no desapareció, sigue por ahí, pero solo que el color amarillo predomina y la deja oculta. Esa es la ley de dominancia, ¿no? Hay alelos dominantes que van a ocultar a los recesivos si es que están presentes, ¿no? Esas son las 3 leyes de Mendel. Perfecto, profesor. Pues bien, muy, muy claro. Hablando de herencia, que pues bueno, prácticamente es el tema central, hay un caso bien particular, o varios, mejor dicho, de enfermedades que se transmiten, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Sí, así es. Por generaciones y generaciones se transmiten. Y bueno, yo creo que la genética mendeliana puede abordar muy bien este tema, profesor. Hablando en temas de medicina, ¿cómo cree que afecta la genética mendeliana en esta materia? Uy, muchísimo, muchísimo. Hoy en día hablar de medicina y no tocar el tema de genética o de los componentes hereditarios de las enfermedades, pues es prácticamente imposible. Hoy en día, como tú bien mencionas, hoy en día sabemos que existen genes en nuestro ADN, nuestro genotipo, que nos pueden predisponer a ciertas enfermedades como la diabetes. Y que si nosotros somos afectados por los factores ambientales que pudieran activar esos genes, pues nos va a dar diabetes o nos va a dar alguna otra enfermedad. Entonces, lo que sabemos hoy en día, y que de hecho ya desde hace varias décadas hemos estado haciendo en el campo de la ciencia, es conocer cuál es el genotipo de las personas y de esa manera poder predecir las probabilidades de que sus hijos puedan heredar esos genes, y si esos genes pueden predisponer a alguna enfermedad, entonces prevenir eso, ¿no? Tanto poder evitar que ese hijo, ese bebé, cuando crezca, desarrolle una enfermedad porque la recibió de parte del genoma de mamá o de papá, o también pues estar prevenidos en el sentido de que, bueno, si ya tenemos un bebé y sabemos que papá y mamá por ahí tienen un componente genético que puede traer una enfermedad, pues entonces evitar los factores de riesgo que pudieran así como subirle el switch a ese gen, activarlo y entonces que venga una enfermedad, ¿no? O sea, podemos hacer eso. Y bueno, hoy en día se está haciendo muchísimo más que eso. Hoy en día ya somos capaces de quitar genes del ADN que causan enfermedades y poner los genes correctos. O sea, hoy en día estamos haciendo edición genética y el futuro de ese campo es tremendo. Todos los que vayan para medicina o que vayan precisamente para biotecnología o biología, bueno, es un campo fascinante y que tiene muchas vertientes que apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que va a venir en cuestiones de edición de los genes. Es increíble. Wow, pues así como hay esa, bueno, ya nos platicó un poquito cómo es que afecta la genética en ciertas ramas de nuestra vida cotidiana. Hablamos de la agricultura, sí. Hablamos ahorita sobre medicina, y hay un tema bastante importante, y a lo mejor ahorita por todo lo que vemos a diario en las noticias, cómo es que esta genética mendeliana se incrusta al área de, pues por así decirlo, legal, profe, en especial a todas esas ciencias forenses. Ok, bueno. Lo que hay que decir es que además de la herencia mendeliana o de los genes que se comportan de manera mendeliana, es decir, con alelos dominante y recesivo, existen otros mecanismos de herencia. El mendeliano no es el único. Esto, antes de responder a tu pregunta, me parece que es bien importante mencionarlo porque a veces se llega a pensar que la única manera en la cual podemos nosotros heredar características
es el mecanismo mendeliano. O tienes el alelo dominante o el alelo recesivo. Y si tienes 2 recesivos, pues ya te amolaste porque se manifiesta el recesivo. Y no necesariamente es así. Hay otros mecanismos como la codominancia, la dominancia incompleta. Hoy en día sabemos que esos genes están asociados a cromosomas, que son paquetes de ADN. Y esos paquetes de ADN se separan durante la producción de espermatozoides, de ovocitos, y entonces cambian un poco las proporciones. El mismo Mendel, cuando quiso repetir sus experimentos con una planta que se llama, bueno, en inglés se llama hawkweed, que es un pariente del diente de león, las cosas no le salieron. Y eso también como que dijo, esto se me hace que no funciona, y abandonó su trabajo. Pero lo que no sabía él es que esa otra planta se reproducía de forma asexual. Entonces no se iban a cumplir las mismas proporciones que él encontró en los guisantes, que se reproducen sexualmente. Okay. Entonces ese fue también un punto importante de inflexión que lo llevó él a un poco abandonar su trabajo. Pero los genetistas que vinieron después descubrieron que sí hay esas líneas de herencia de genes, de padres a hijos, a nietos, bisnietos, tal, etcétera. Y ahora sí, contestando a tu pregunta, la ciencia forense utiliza ya desde hace décadas y todavía en la actualidad, y con herramientas todavía más sofisticadas, la posibilidad de saber o de reconocer la identidad de una persona, supongamos un criminal, a partir de incluso pequeñas muestras de tejido que haya dejado en una escena del crimen. Basta con un cabello que haya dejado una persona sobre una mesa, supongamos, si tiene raíz, ahí encontramos células que las puedes obtener, puedes sacar el ADN y hacer una identificación de ciertos marcadores genéticos. Si tienes al sospechoso, le pides una muestra de su sangre o simplemente un raspado bucal. Sí. Si coinciden las huellas genéticas, ahí tienes una evidencia muy fuerte de que por lo menos esa persona estuvo presente en ese lugar. Entonces la ciencia forense ya se basa mucho en estudios genéticos para poder definir la identidad de los responsables de actos ilícitos, ¿no? Entonces sí, hoy es fundamental para la medicina y para la criminalística, el aspecto forense de ambas, es fundamental hablar de genética, ¿no? Y eso se lo debemos a Mendel, por supuesto. Profesor Gustavo, me queda muy claro todo esto y por lo que veo, si tú entiendes el ADN, yo creo que tienes gran parte del conocimiento para el examen resuelto. Digo, gran parte, no todo. Sí. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Claro que sí, fundamental. O sea, así como en química tenemos que entender al átomo, a los electrones y la tabla periódica, en biología hay que entender a la célula y al ADN. Si entiendes esas dos cosas, ya tienes más de la mitad del caminito entendido de biología, porque el ADN, todos los seres vivos lo tenemos, todos. Desde una bacteria hasta una ballena, un elefante, un ser humano, la planta de maíz, un insecto, todos los seres vivos de este planeta tienen una molécula de ADN en cada una de sus células. Y ahí están todas las instrucciones para poder construir a ese ser vivo y también para que funcione, para que haga cosas. Entonces, si se entiende la estructura del ADN y cómo se obtiene la información del ADN y se traduce en seres vivos, eso significa biología. Eso es biología. Sin ADN no se puede entender la biología. Lo más increíble de todo es que Mendel y los genetistas que vinieron después de él estudiaron la herencia, descubrieron mecanismos de herencia, la pusieron en práctica. El propio Darwin hizo sus experimentos de genética, pero él lo hacía con pichones, no lo hacía con plantas de guisantes. Se tardaba un poco más porque criar pichones es más tardado, más complicado, pero él era aficionado a los pichones. Pero todo eso se investigó sin ni siquiera sospechar la existencia del ADN. El ADN se viene descubriendo prácticamente hasta mediados del siglo XX. Okay. ¿Sí? Watson, Crick y Rosalind Franklin son quienes nos dijeron el ADN es esta sustancia, esta molécula, está hecha de esta manera, aquí está la información genética. O sea, eso es prácticamente hasta mediados del siglo XX, cuando surge el último pilar fuerte que sostiene a la biología moderna, y es la estructura del ADN. Si entienden el ADN, entienden un montón de cosas en biología.
Wow, qué super data nos acaba de dar el profe. Profe, le pregunto así, ya sabe que aquí nos gusta mucho consentir a los chicos. Sí. Esa sería una pregunta de examen. Sí, ¿quién acuñó el término de ADN y más o menos en el periodo? Sí, mira, eso es bien interesante. Antes de que Watson, Crick, Rosalind Franklin describieran la estructura del ADN, a esa sustancia se le llamaba nucleína, porque se encontraba siempre el mismo del tipo de sustancia en los núcleos celulares, pues se llama nucleína, de diferentes formas de vida. Ya después, al analizarla químicamente, se descubriría que es una sustancia muy compleja, que de hecho está formada por otras sustancias más simples. Una molécula de azúcar, un monosacárido, que se llama desoxirribosa, una molécula de fosfato, ¿sí? Y una de 4 diferentes bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina. Esas 3 piezas juntas, grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada, forman algo que se llama nucleótido. El nucleótido es como un bit de información. Es un bit de información como los de las computadoras que hace algo. Okay. Entonces, cuando tú conjuntas muchos de esos bits, muchos nucleótidos, ya tienes un gen, ¿sí? Entonces, esa secuencia de genes, esa secuencia de nucleótidos, a su vez, es lo que define por qué cada uno de nosotros es al mismo tiempo diferentes, pero también somos muy parecidos. Que fíjate, nosotros 3 somos súper diferentes, pero tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 brazos, 2 piernas. Sí, o sea, sí. Tenemos cosas en común, pero al mismo tiempo somos muy distintos. Y es porque compartimos el ADN, pero al mismo tiempo expresamos diferentes genes de ese ADN. Entonces, entender la estructura de los nucleótidos, la estructura de las cadenas de ADN, sin lugar a dudas va a ser tema de examen. Y es algo a lo que sí le tenemos que poner muy, muy especial atención, porque está relacionado también con otros temas como la biología molecular, el metabolismo, incluso hasta evolución, incluso hasta ecología está relacionado con el ADN. Profesor, pues perfecto. Chicos, recuerden que están en Desafío Universitario. Vamos a proveerles de muchos temas que van a venir en el examen más importante de su vida. Entre ellos, que es súper importante, que es genética mendeliana. Para todos los chicos que ya están inscritos en CIE, recuerden que en su plataforma digital tienen y todos los temas del examen cargados a detalle. Y para los que no, pues bueno, profesor, si nos puede recomendar algunos libros, recursos. Sí, claro. Siempre es importante recurrir, por ejemplo, a Isaac Asimov. Isaac Asimov tiene por ahí un libro que se llama Grandes Momentos de la Ciencia, en donde no solamente habla de Gregor Mendel, de Darwin, sino que habla de diferentes personajes de la historia de la ciencia, de manera muy sencilla, muy amena, muy entendible y que seguramente les va a servir. Isaac Asimov, aparte de un gran científico, era un gran divulgador de la ciencia. Entonces yo siempre lo recomiendo. Su lectura, van a encontrar también, incluso hasta en sus propios libros de texto, pueden encontrar muy buenas referencias acerca de este tema y creo que lo importante es ponerlo en práctica. Poner en práctica los cuadros de Punnett, jugar con ellos. Si al principio a lo mejor no le entienden mucho a lo que están haciendo, no importa, pero dominar un poquito la manera de construir un cuadro de Punnett y distribuir ahí los alelos y todo eso, ese es un primer acercamiento a hacer genética. Haciendo eso, ya se van a meter de lleno y créanme que se les va a hacer mucho más sencillo. Pues muchas gracias, profe. Y a lo mejor alguna película, ya ve que ahorita pues, a los chicos nos encanta ver películas y lo podemos, bueno, es una metodología de estudio muy, muy buena, relacionar con algo que nos guste. ¿Alguna película a lo mejor que nos pueda recomendar? Bueno, en cuanto a recomendaciones de películas que pues, tal vez podrían ser interesantes en cuanto a este tema de la genética, pues yo recomiendo Gattaca, que se llama Gattaca Experimento Genético, que de hecho es una película de ciencia ficción. Habla de un mundo distópico en el cual la sociedad está determinada por el tipo de genes que tienen las personas y entonces hay clases sociales determinadas porque pues, sus malos genes o sus buenos genes les van a permitir alcanzar ciertos estatus. Es un mundo que ojalá que nunca lleguemos a él, pero creo que de forma entretenida y de forma muy, muy interesante, pues nos ofrece un acercamiento a la genética, a entender más o menos en general qué significado y qué importancia tienen los genes en la sociedad.
Y bueno, puede ser una buena manera ya después de abordar estos temas, ya de forma pues ya científica, ¿no? Acercarse a los libros de texto, videos, cualquier otro recurso, siempre va a ser bastante útil. Perfecto, pues chicos, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Acuérdense que cada semana tenemos nuevos episodios nuevos y también es muy válido que si tienen alguna duda sobre algún tema de su examen, nos escriban y con mucho gusto por acá los abordamos. Profesor Valde, qué gusto verlos una vez más. No, hombre, un gusto también estar aquí. Gracias. Cuídense mucho, esto es Desafío Universitario de CIE. Nos vemos a la próxima.